Bueno, esas culturas pasaron rápidamente, sin una edad media, por ejemplo, pasaron a la modernidad. De golpe conocieron las armas de fuego, la imprenta, y otra serie de bienes y de males que comporta la civilización. Entonces, conquista, emancipación, organización, industrialización en el siglo XX y globalización, que sería la entrada en la sociedad postindustrial, serían los principales momentos de esa modernización. Todo esto es bueno para recordar quiénes somos, con una identidad propia, pero también con una identidad en el mundo, con una identidad en diálogo. Yo me he cansado de decir ante algunos públicos, por ejemplo, de Colombia o de Venezuela, donde he ido a dar conferencias, que si bien América nunca fue moderna, estoy hablando de la América Latina, nunca fue del todo moderna, sin embargo tampoco ha sido ni es antimoderna. Con todo respeto, América Latina no es el Irán o algún país de los que condenan a Occidente. Y bueno, emocionalmente podemos decir, hoy el rostro de Occidente es el señor Bush, y lo odiamos en general, pero eso es otro tipo de consideración, porque negar a Occidente es negar el idioma que hablamos y la cultura que tenemos. Entonces tenemos que ser cuidadosos con esos bruscos cambios que a veces son, como dije, emocionales. Racionalmente, siendo fieles a nuestra cultura, nosotros tenemos una gran dosis occidental, pero también oriental. Entonces, ¿qué son esos pueblos aborígenes que todavía subsisten en la mestización y fuera de ella? Porque algunos subsisten realmente, y eso prueba que no ha sido una masacre de pueblos la que se produjo en América Latina. Hay naciones indígenas como México, como Nicaragua, son naciones indígenas, como el Perú, aunque no está integrado, tiene un fuerte componente indígena y un fuerte componente blanco, muchas veces no mestizado, no siempre mestizado. En cambio, Paraguay es una nación que es un modelo de mestización. Y después están los países de la cuña sur, que son los países blancos, pero que también somos mestizos. Si no lo somos por la piel, lo somos por el alma, lo somos por la cultura. Entonces pongo el acento en esa mestización cultural. Bueno, nos centramos ahora en la cultura argentina, que, como digo, no nace en el momento de la emancipación. Yo remito a las obras de José María Rosa, de Fermín Chávez, del padre Furlong, de Rómulo Carbia, de Vicente Sierra, obras de historia y obras de estudios de la cultura, para redescubrir la riqueza del pasado colonial en el que se gesta la emancipación de las colonias españolas. Porque esa emancipación no solo viene de los grupos minoritarios, dirigentes, que leían a Rousseau o que estaban empapados de las ideas francesas, ideas liberales que ya habían entrado también en España. A partir de Carlos III, el liberalismo había entrado también en España, así que de Francia y de España vienen esas ideas, y del mundo sajón. Pero también esas ideas emancipatorias venían de la propia identidad americana y mestiza, de todo aquello que en la propia cultura se venía elaborando. Un idioma, un perfil ético, símbolos,
una labor educativa que es preciso conocer, colegios, universidades, imprentas que difundieron obras españolas y americanas. Y también las experiencias extraordinarias, algunas de ellas, baste nombrar, por ejemplo, la de los jesuitas, a los que echó Carlos III, rey Borbón, antes de la creación del virreinato. Así que ya ahí se veía un cambio que venía de España misma. A partir de la emancipación, que bajo el control de Gran Bretaña divide a las provincias sudamericanas e inventa algunas de ellas, porque hay que ver que el Alto Perú se dividió de la Argentina o del Río de la Plata y pasó a ser Bolivia. Se separa de las Provincias Unidas del Río de la Plata y pasa a ser Bolivia, que tiene un nombre en homenaje al Libertador. Y la provincia cisplatina se separa también y pasa a ser el Uruguay. Y ahí lo tenemos en la plaza, no me acuerdo si es la Plaza Cagancha o cuál es la plaza en la ciudad vieja de Montevideo, está la estatua de Artigas, para burla, si se quiere, porque Artigas no estaba de acuerdo con esa separación, ¿no?, que selló el destino del Uruguay, un destino bastante conflictivo, y murió en el Paraguay, y murió diciendo: yo ya no tengo patria, ¿no?, porque vio esa fragmentación y esa división terrible. Bueno, lo que digo que en las dirigencias del siglo XIX, muy europeizadas, en cierta manera fueron proclives a considerar el pasado criollo como barbarie. Y las provincias argentinas eran las herederas de esa barbarie, de ese pasado colonial. Que ahí se puede ver que esta antinomia, civilización, barbarie, recorre todo el siglo XIX. Es el tema que ha nutrido la reflexión de nuestros intelectuales y además es lo que ha movido la historia, el trágico enfrentamiento de